resta de ellos. ¿Qué opinan de esto, Meme? Hay una reducción justo a los órganos autónomos de más de 30,000 millones de pesos a los órganos autónomos. Para mí tiene sentido cuando pensamos que viene por una simplificación administrativa. Estos órganos desaparecen y entonces el gobierno federal y distintas organizaciones y organismos entrarán en absorber estos órganos. Entonces, por supuesto que 30,000 millones de pesos, perfecto. Yo solo quiero resaltar en esta parte que no por dar más presupuesto se hacen mejor las cosas. Se ha hablado mucho de los recortes al presupuesto de salud, lo platicábamos hace tampoco, no mucho, pero hay un recorte al presupuesto de la Secretaría de Salud, no así al IMSS, al ISSSTE, y viene también el INSABI. Ellos presentan un incremento. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque la Secretaría de Salud cargaba con la infraestructura hospitalaria que ya se concluyó, y ¿quién le toca ahora administrar esos hospitales? ¿A quién le toca administrar todo el tema, medicamentos y demás? Le toca IMSS, INSABI, ISSSTE. Entonces ahí es donde viene el incremento. Y en el área de seguridad también se habla mucho, es que hay un recorte en el área de seguridad. Cuando vemos Guardia Nacional ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad, ahora forma parte de la Sedena. Sedena ya no cuenta con estas grandes obras de infraestructura con las que contó al menos este año, entonces también viene esta reducción. Y en la Secretaría de Seguridad, creo que con el presupuesto que se tiene ahorita se han dado muy buenos resultados a solamente 100 días. Y ojo, esto no quiere decir que sea lo óptimo o que solamente estamos esperando eso. Sabemos que esto tendría que ser superior. Solamente en los últimos 100 días, el secretario de Seguridad, García Harfuch, ha presentado un decomiso histórico de fentanilo. El decomiso más grande de fentanilo realizado en la historia, no solo de México, de América Latina. Más de 1 tonelada de fentanilo se decomisó. Además, se han detenido a más de 5,000 generadores de violencia en México. Y eso solamente con el presupuesto que tenía ahorita, que es la colita del presupuesto del 2024. Entonces, si este es el presupuesto con el que está actuando y estos son los resultados que tiene, creo que confirmamos esto. No necesitas tener más presupuesto para hacer mejor las cosas. Hablabas de salud, de seguridad, reasignarlo. educación. En educación creo que sí debe haber un incremento, sobre todo entendiendo que una de las prioridades de la presidenta es justamente más universidades, más espacios. Ya hay creación de espacios. Hoy se inauguraron particularmente 2 en mi estado, que es el estado de Puebla, que vienen del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces creo que ahí es donde viene el incremento. Ahí educación, sí. Cultura y medio ambiente. Educación, cultura y medio ambiente. Aunque en medio ambiente también se hace, entre cultura y medio ambiente se comparten un poco algunos presupuestos. Por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente contaban con presupuestos para el agua agua saludable, etcétera, proyectos que ya se han terminado. Con agua, lo compartían con Conagua. Y en el tema de cultura contaban con el proyecto del Bosque de Chapultepec, que ya también concluye. Ojo, en cultura, creo que antes de hablar de dar más dinero, hay que hablar de cómo se distribuye el dinero. Porque en muchas de estas dependencias, sobre todo en cultura, no hay una buena distribución de los recursos. No importa si les das 3 pesos, no importa si les das 10,000 pesos. La distribución es importante. Entonces, no solamente es dar más dinero, es ver cómo está la distribución de cada una de ellas. Natalia. Yo en este sentido coincido mucho con Meme. A ver, creo que las reasignaciones me parecen positivas. Hubiera esperado otro tipo de reasignaciones, sobre todo en materia de educación, pero me parecen hasta cierto punto positivas. Evidentemente, aquellas reasignaciones que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura, con la Suprema Corte, sobre todo con esta elección inédita, nueva, con un sistema operativo de logística súper diferente, sí me parece que debieron tener mucho más cuidado. Pero en términos generales las reasignaciones me parecen positivas. Eso mínimo a título personal no quita la preocupación por el presupuesto, que a título personal es completamente irresponsable. Eso no quita el 1.4 billones de pesos en deuda, eso no quita este crecimiento soñado del 2 al 3% del PIB, eso no quita que tengan una estimación del dólar en 18.7, que hoy está a 20.5, eso no quita que tengan presupuestado el precio del petróleo a 57.8 dólares cuando hoy está a 72.37. En fin, creo que las reasignaciones son positivas. Sin embargo, el núcleo central de el reclamo que tuvimos las personas de oposición diciendo ¿por qué este presupuesto está pensado de esta manera tan irresponsable? Es el mismo. Sigue siendo optimista, pero es falso. Ese es de las preocupaciones centrales. Me gusta la reasignación que hacen a cultura, me gusta la reasignación que hacen a seguridad y defensa. Sin embargo, me parece que el presupuesto sigue siendo irresponsable. Me parece que sigue siendo completamente falso. Consideran un 3.5 de inflación, al día de hoy es de 4.7. Tenemos factores internacionales como Moody's, la calificadora de riesgos, pasó México de ser estable a negativo. Eso tiene muchísimo impacto en temas de inversión extranjera, en temas de tasas de créditos, en temas de muchas implicaciones internacionales. Eso no se elimina.
y eso me parece importante resaltar. Feliz. Es importante hablar también que este presupuesto refuerza a los que menos tienen. Está reorientado también para reforzar este apoyo social que se le está dando a grandes sectores poblacionales. Tenemos la nueva beca Ricta Cetina, que es para preescolar, para primarias, para secundarias. Tenemos esta nueva pensión para adultas mayores de 60 a 64 años. Se sigue apoyando con Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahora el apoyo va a aumentar, que es acorde al salario mínimo. Entonces tenemos muchísimos buenos factores de este presupuesto, pero también hay un panorama positivo. Ha habido tensiones internacionales que ya se han venido calmando y eso también habla de un buen manejo internacional que tenemos gracias a la presidenta de México. También tenemos un equilibrio para el déficit que se va a buscar que pase del 5.9 al 3.9%. Se está destinando, dice que tenemos una deuda externa, evidentemente como todos los países, como Japón, que su nivel de deuda es 3 veces su PIB, México también lo tiene, pero la deuda también sirve para inversión, porque se están enfocando en proyectos estratégicos y se está orientando también el gasto público para la infraestructura de carreteras, de puertos, de aeropuertos, en telecomunicaciones. Entonces eso refuerza también los trenes, que también vamos a tener un gran proyecto, y esa resignación y este presupuesto también contempla este gasto para la deuda de 2.7 billones de pesos. También estamos pagando los intereses tanto de deuda interna como de deuda externa, entonces es muy responsable económicamente hablando y también refuerza el apoyo a quien más lo ha necesitado históricamente. Sofía. Bueno, el presupuesto que asignan en total de 9 billones, contempla un déficit de 1.170.566 millones. Esa es su tirada más positiva, ¿no? Entonces nada más tener eso pendiente. Y también creo que es importante destacar quiénes son los que más pierden y quiénes son los que más ganan. Hay muchas dependencias que ganan en estas reasignaciones de más de 44,000 millones y hablaban mucho de la Secretaría de Educación Pública, de la educación en general. A mí me parece muy positivo, reasignaron 14,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, que antes no estaba contemplado. Entonces, ahí, palomita. En cuanto a defensa, pasaron de 151 a 158,000 millones. Si hablamos de infraestructura y transportes, le sumaron 7,000 millones. Hablamos de cultura, hablamos de 3,000 millones. Y también le están dando presupuesto a nuevas dependencias, como es la Secretaría de Mujeres, que se lleva 2,000 millones, y la Agencia de la Transformación Digital, 3,000 millones. Ahora, lo negativo, o lo que genera más dudas, es la reducción al Poder Judicial en general. Le cortan 14,000 millones y se enfocan en la Suprema Corte de Justicia, a la que le quitan 714 millones, a la Judicatura Federal, al Tribunal Electoral, y pues lo que veníamos platicando desde la semana pasada, que les iban a dejar el presupuesto que habían definido de 7,000 millones para la elección al Poder Judicial, no los 13, sí, al INE, perdón, pero para la elección al Poder Judicial, ahí mezclé temas. Exacto, al INE también le cortan 13,000 millones, exactamente. Entonces, esas son las dos estructuras que se ven más afectadas en estas reasignaciones, tanto el INE como el Poder Judicial, y pues se ven beneficiadas, en particular, yo destaco cultura y educación. Una conclusión de 30 segundos cada quien, por favor, Meme. A mí me parece sí un presupuesto responsable, optimista sí, pero ¿hacia dónde vamos? Ya vamos camino a una soberanía energética. También dependemos mucho de cómo se muevan las cosas en Estados Unidos. Tenemos un presidente electo en Estados Unidos bastante movido, dejémoslo así, que por supuesto eso mueve las cosas, pero también tenemos aseguradas inversiones millonarias por parte de Estados Unidos por más de 20,000 millones de dólares, que fue ya anunciado por la presidenta. Entonces, sí, optimista, por supuesto que sí, pero también hubo un cambio en esa estructura. Ok, Natalia. Creo que el optimismo no resuelve problemas bajo ninguna circunstancia. Lejos de ser optimista en un presupuesto, tendrías que ser mucho más realista y entender la posición que tienes, sobre todo considerando que el sexenio pasado tuvimos la deuda más alta desde Miguel de la Madrid. Solo un año. No es nada... De ahí fuera todo el presupuesto de Andrés Manuel López Obrador fue calificado como responsable. 1.4 billones. En obras que generan recursos. 1.4 billones. En obras que generan recursos. Se van a pagar solas. 114,000 millones de pesos. Pero incrementas sin saber bueno, no, maravilloso. Entonces protejamos unas áreas, pero pues le damos más lana. ¿Dónde van a estar la gente? La gente va a ir a los hospitales, no a la Secretaría de Salud. Por supuesto que es responsable. Dejando esperar para que pase el INSS. Considerar tan solo el déficit fiscal que tienes para la administración. Para ti es mejor que se le dé a la Secretaría de Salud que dárselo a los hospitales y a los medicamentos. No. Lo que estoy diciendo no tiene que ver de ninguna manera de redirigir el dinero a ciertas dependencias en específico. Mi punto es, si tienes un déficit fiscal como el que tienes, creo que la elaboración de un presupuesto debe ser mucho más a detalle. Justo este presupuesto eso es lo que hace. Este presupuesto lo que hace es bajar su carga para poder estabilizarse. 38,000 millones de pesos y verdaderamente hubieran creído que fue responsable cuando lo hicieron. Eso es una mentira. Que fue responsable. Sigue siendo optimista, pero
continúa Natalia para ya pasar con Eliud. Esa es mi conclusión. Eliud. Yo creo que hemos venido viendo un presupuesto que en los hechos funciona. Del presupuesto que ha venido manejando el presidente López Obrador al presupuesto que maneja la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocan en ejes estratégicos que provocan crecimiento económico, desarrollo económico, reducción de la pobreza y también podemos ver un panorama muy positivo de crecimiento económico. Tenemos el nearshoring, esta guerra internacional que termina beneficiando a México a través, todavía falta que se discuta el TEMEC. Entonces el presupuesto sí tiene muchas áreas de oportunidad que se están discutiendo en Cámara de Diputados con las reservas, pero que en general es un presupuesto muy bueno, muy responsable, que atiende muchos problemas de México, que ayuda a solucionarlos. Sofía. Ojalá esta incertidumbre, quitando a los organismos autónomos, quitándole presupuesto al INE, al Poder Judicial, no afecte la inversión extranjera. Y en conclusión, mezclando un poquito los dos temas, a ver si no nos salva también una inversión millonaria de Philip Morris.